Muchas gracias por la oportunidad de la presentación, ¿verdad? La organización de TICAL y Red Clara. El trabajo es justamente el desarrollo de un sistema de inteligencia de negocios. Lo desarrollé con mi compañero y colega Rolando Rojas. En este caso, pues, importante indicarles acerca de la presentación que se trata de un proyecto realizado en la Universidad Estatal a Distancia, que es una universidad del sector público costarricense, ¿verdad? Fue creada en 1977, ya tiene 44 años, enfocada en lo que es la educación a distancia. Por mucho tiempo en un modelo semipresencial y actualmente prácticamente todo virtual, ¿verdad? Lo que hicimos fue que durante todo este tiempo la universidad tiene un gran acervo informático, ¿verdad? Sistemas de información y datos que ha venido recopilando, y entonces la idea era hacer un sistema de apoyo a la toma de decisiones y gestión institucional que se basara en indicadores, ¿verdad? Y que permitiera obtener por medio de inteligencia de negocios lo que es esta información y poder hacer los análisis correspondientes. ¿Cómo fue que se realizó este proyecto? Pues en primera instancia, este es un proyecto que ya tiene bastante tiempo. Estamos desarrollándolo desde más o menos el 2012 a la fecha. Ya es un proyecto bastante consolidado. En su etapa inicial hicimos un equipo de trabajo multidisciplinario donde se integraron personas de diferentes instancias, no solamente técnicos y usuarios, sino también personas de calidad, acreditaciones, con lo que tiene que ver específicamente el tema de acreditación, de planificación y demás de la universidad. Después de que teníamos el equipo, pues se hizo una identificación de áreas y necesidades de información de las que tenemos. Se definió lo que era el tema de la gestión estudiantil, que eso tiene que ver con la parte de cuáles son nuestros estudiantes, cuál es la información que ellos manejan, si tienen becas, a dónde están ubicados. Luego la gestión académica, que tiene que ver con la cantidad de profesores, el rendimiento académico de los estudiantes y demás. Luego la parte de gestión administrativa, toda la parte financiera, contabilidad, presupuesto. La gestión del talento humano, que tiene que ver con todo lo que es el recurso humano, plazas, puestos, nombramientos, lo que sería también el tema de remuneraciones, ¿verdad? Posteriormente se obtuvo también datos de calidad, que son los que, como les comenté, funcionan para lo que sería acreditaciones, ¿verdad? Toda la información que nos piden las instancias de acreditación nacionales e internacionales. Y el tema de tecnologías de información, que más que enfocado en la tecnología propiamente, tiene que ver también con la administración de los recursos, inventarios y demás. Una vez que teníamos que esas eran las áreas importantes de la institución o de la organización que necesitaban información, nos fuimos a buscar lo que fueron los usuarios claves de estos sistemas. Entonces, dentro de los usuarios claves, definimos que evidentemente las autoridades, mandos medios, que en la legislación nacional se llaman titulares subordinados, estudiantes, evidentemente, todo lo que son usuarios externos, los entes de control, ¿verdad? Al ser una institución pública nos exigen mucha información y tener la información al día, de buena calidad. Entonces ellos también son parte de estos usuarios que reciben esos indicadores, y evidentemente lo que son los administradores de sistemas, que es difícil definirlos, que son realmente los dueños de la información y los dueños de los datos, y que son los que más bien brindan la información para este tipo de sistemas. Después de que se tenía definido esos elementos, procedimos a realizar una identificación ahora sí de los indicadores propiamente. Se hizo a esos usuarios claves, se les aplicó un instrumento metodológico donde les consultamos cuál era la información que ellos necesitaban para su toma de decisiones. Les pedimos un nombre, una posible desagregación para diferentes indicadores, ¿verdad? Según se muestra ahí en la tablita, qué tan importante era eso, qué tanto era la frecuencia en la que necesitaban esa información, a dónde estaban las posibles fuentes, si habían sistemas, si habían personas que manejaban esos datos, y además qué tan confiable era la información. Acuérdense que para sistemas tan viejos, evidentemente hablamos de sistemas legados, hablamos de procesos donde antes tal vez no había los mismos procesos de calidad de información que tenemos ahora, y entonces tenemos datos tal vez incompletos, que tal vez hace mucho tiempo en la institución no se generaban, y entonces tuvimos que lidiar con todo eso. ¿Qué fue lo que nos dio este tema? Entonces, por ejemplo, que las personas dijeran, bueno, es que a mí me interesa saber de los estudiantes, por ejemplo, a dónde están ubicados, cuáles son las carreras que tienen, cuáles son las becas, y quiero ir viendo toda esa información por año, por ubicación geográfica, e irlo desagregando. Entonces, con esa información se procedió a hacer ahora sí una ficha de indicador, se consolidó toda esa información, ¿verdad? Lo que ya se había consultado de los diferentes actores, y se buscó una serie de informaciones,
ahí se vio una codificación interna que utilizamos, el nombre del indicador, ¿verdad? Tratamos de ponerle un nombre que tuvo una descripción, la fórmula de cálculo, si eso era un total, si era un promedio, si eran máximos, mínimos, desviaciones estándares, etcétera. Una interpretación, porque verán que a veces, por ejemplo, yo puedo hablar de ingreso a la universidad y cuándo es que realmente el estudiante ingresa, cuando llevó un curso libre o cuando realmente ingresó a carrera, o le tomamos el ingreso a la universidad cuando entró a la última carrera, porque pueden haber llevado varias. Entonces, todas estas interpretaciones se establecieron ahí. Se establece la dependencia de, en este caso, más bien la instancia administrativa que genera la información y, evidentemente, cuál era la representación gráfica por la representación que se iba a hacer, por ejemplo, si eran gráficos, tablas, cualquier otra visualización que se necesitaba. Con esas fichas, entonces, y con esos insumos, procedimos a lo que fue ya la implementación. La implementación se hizo por medio de contratos de fondos del Banco Mundial que hace unos años hicieron una inversión en el país. Esto fue más o menos del 2014 al 2019. Se dividió en 3 etapas diferentes. En una primera etapa se hizo lo que fue, por medio de una contratación, lo que fue la gestión estudiantil y académica, y eran un total de 92 indicadores. Luego una etapa 2, donde venía la parte administrativa y talento humano, se hicieron 56 indicadores, y una etapa final que consistía en calidad y tecnología de información de 36 indicadores. En términos de tiempos, 2014-2015, la parte de gestión estudiantil y académica, la etapa 1, 2016-17, la gestión de administrativa y talento humano, y más o menos 2018 y 2019 ya en la finalización, lo que fue calidad y tecnología de información, y tenemos dashboards similares a los que se muestran en la pantalla, donde uno puede entonces hacer pivoteos de información, escoger un año, ahí ver la cantidad de estudiantes que nosotros manejamos. Son datos muy parecidos a los que vienen ahí. La universidad maneja más o menos, en términos generales, unos 30,000 estudiantes por año, 30 y resto de 1,000. Y esos datos vienen directamente ahí del sistema. Más o menos esa fue la interfaz que en aquellos años se desarrolló. Posteriormente, en la etapa de desarrollo, muy importante indicarles, como fue contratado, le pusimos estos pesos al proceso de contratación, el levantamiento de los requerimientos. A pesar de que dimos fichas, el requerimiento valía un 15%, el diseño un 20% del total del proyecto, el desarrollo un 40%, las pruebas un 5%, y ahí quisiera indicar que aunque el desarrollo se lleva la mayor parte del tiempo, en términos del plazo del proyecto, la idea de hacer esos montos así, en términos de pagos y de avances, era también para que eventualmente las empresas que se contrataban no tuvieran que ir a apalancarse el proyecto por medio de financiamiento externo, sino que el mismo proyecto les permitiera ese apalancamiento. Y además está basado en términos de la importancia que tienen estas fases dentro del proceso de desarrollo de sistemas. Vean que es un proceso en cascada, lo que nosotros decidimos hacer por el tema de contratación, por el tema de los fondos, de cómo se giraban estos dineros, y creo que nos resultó bastante bien. Después de que se hicieran las pruebas, la implementación en nuestros servidores, en nuestro ambiente, que todo funcionara súper bien, un 10%, luego se daban capacitaciones en ese ambiente y un survey al final de un 5%, donde se entregaba ya toda la documentación y el proyecto ya era recibido. Este proyecto tiene un modelo lógico similar al que tienen ahí en la pantalla. Evidentemente hay sistemas transaccionales fuente, nosotros tenemos varios fuentes de información de diferentes sistemas, como les digo, actuales o legados, dependiendo de lo que teníamos. Teníamos dentro de las bases de datos SQL Server, tenemos un IBM que le llamamos AS400, porque imagínense que cuando esos sistemas se desarrollaron así, ese era el nombre de esa plataforma, ¿verdad? Tenemos también Oracle funcionando, y básicamente de ahí, por medio de un proceso de extracción, transformación y carga, se ponían dentro de un station, era un repositorio temporal, que luego nosotros le aplicamos también transformaciones y un modelo ya más lógico de extracción de datos, donde se almacenaba en un data warehouse, que es el que contiene los cubos, donde se consume la información, ¿verdad? Y se realiza por medio de paneles de información, como los que les enseñé hace un rato, para lo que los usuarios finales puedan visualizar esa información directamente procesada de acuerdo a los parámetros de las fichas que se establecieron, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo físico? El modelo físico en realidad lo que tiene entonces prácticamente podríamos decir que son como tres partes. La parte de servidor de base de datos donde se almacena la información, ¿verdad? Donde tenemos lo que son los cubos, donde tenemos el SQL Server, Integration Server, el Analysis Server y el Reporting Server, ¿verdad? Que están todos integrados en la misma plataforma de SQL Server. Evidentemente esto luego se tiene que visualizar y utilizamos SharePoint en ese momento. Como les digo, este desarrollo es un poco viejo en términos de cómo se planteó, porque fue en el 2014 que iniciamos,
y habían básicamente una granja de servidores con 3 componentes. Un servidor para visualización de dashboards, un servidor para búsquedas y aplicaciones, y lo que era el frontend, que es el que le daba la cara de esa granja trasera a los servidores. Evidentemente aquí tenemos... Clásico, De acuerdo. minutos. De acuerdo. Tenemos lo que es un firewall interno y evidentemente la conexión de seguridad que utiliza un Active Directory que nosotros tenemos en términos de la seguridad institucional. Durante el proyecto, en el 2018-2019, estábamos a punto de terminar ya la última etapa. Hicimos una evaluación de los resultados obtenidos por el proyecto. Se tomó en consideración la sede central de la universidad y los centros universitarios que tenemos, las otras sedes. La universidad tiene alrededor de 37 sedes en todo el país y buscamos a todas las personas que habían utilizado estos sistemas, que eran, bueno, tenemos cerca de 200 usuarios que lo han visto, lo han utilizado de alguna manera, y aplicamos estos parámetros en términos de qué les pareció, si era amigable, si era oportuno, la amigabilidad en términos de cómo se ve la plataforma, si era oportuno en términos de que le funciona lo que aparece ahí, si es confiable la información que tienen. Ahí la puse en negrita porque en realidad como venimos con sistemas legados, tal vez la gente lo ha visto como no tan confiable. Esos fueron los parámetros que tal vez no les gustó tanto. La disponibilidad, si el sistema siempre está disponible para acceso. La asesoría que se brindó, este sistema en particular tiene por mandato institucional un usuario que es el que lo visualiza, es el que presenta los datos, el que asesora. Entonces se evaluó también esa parte. Si es suficiente, con solo el sistema yo puedo manejarlo o necesito algo adicional. Por ejemplo, Excel, hacer algún tipo de análisis extra en Excel. La pertinencia y el acceso. En términos generales, en una escala de muy bueno a muy malo, ¿verdad? Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, pues en términos generales, el sistema tuvo resultados positivos, a excepción de la confiabilidad. Como les dije, eso es un problema de tener datos legados, ¿verdad? En términos de la asesoría, a los usuarios les encantaría, pues evidentemente, conocer más de este tema, y tal vez no es la suficiencia porque muchas veces necesitan exportar esto a otro lado y tal vez hacer sus propios análisis externos. Las conclusiones a las que llegamos en el trabajo después de un arduo desarrollo que tuvimos de varios años y de lidiar también con varios proveedores, procesos de contratación y demás, muy importante como parte de los aciertos, el establecimiento de ese equipo de trabajo institucional. Esto no es una iniciativa que puede nacer de solo en una instancia, esto necesita el apoyo de varias personas, interinstitucionalmente incluso, trabajando. Las fichas las utilizamos con base en elementos que se habían hecho afuera de la universidad. Entonces ese equipo de trabajo es importante. Luego el financiamiento que tuvo fue un proyecto que durante todos los años en el que estuvo, tuvo esa fuente de financiamiento y apoyo institucional, ¿verdad? Porque evidentemente las autoridades querían que esto llegara a buen puerto por el compromiso que había con el financiamiento. Sin embargo, en términos de los desaciertos, podemos decir que existe, por ejemplo, una falta de cultura de análisis de datos. Institucionalmente tenemos una muy buena herramienta donde ahí se pueden obtener muchos datos y desafortunadamente la gente no sabe obtener el mayor provecho de todos este tipo de características que tiene ese sistema. El modelo de indicadores, yo diría, aunque 2 de los proveedores indicaron que les gustaron, yo siento que los induce eventualmente a irse por una línea de análisis y ellos pudieron haber aportado más en términos de estos indicadores. Además, hubo realmente una poco nula utilización por parte de usuarios claves. Por ejemplo, queríamos que las autoridades lo utilizaran y desafortunadamente los que lo usan son las personas que les brindan siempre la información a ellos y no son realmente las autoridades utilizando estos datos. Y la selección de la tecnología en su debido momento fue lo que nos ofrecieron, era lo que había en el mercado. Yo hoy en día tomaría otras decisiones diferentes en términos de cuál tecnología utilizar. ¿Y qué nos queda para trabajo futuro? Como les acabo de decir, la tecnología, pues evidentemente nos queda todo un reto de actualización de esa plataforma tecnológica. Se hizo con SQL Server Integration Services y con lo que es SharePoint. Evidentemente yo ahora lo haría en Power BI, si se utiliza tecnología de Microsoft, o incluso en software libre utilizaría R o otras plataformas similares con RStudio y otras herramientas. Hay que hacer también una actualización de la infraestructura, ¿verdad? Eso requiere muchos recursos, entonces hay que mantenerse constante actualizando la infraestructura. Hay que un trabajo constante en mejorar de la calidad de los datos que tenemos ahí en esos sistemas transaccionales. Eso es de nunca acabarse porque siempre ingresan nuevos datos, nueva información, entonces necesitamos que esto mejore. Y evidentemente mejorar las capacidades de analítica de nuestros usuarios finales, ¿verdad? Y básicamente ese es
el proyecto que hemos desarrollado en los últimos años y ahí les agradezco mucho por el espacio y el tiempo.